Hoy comenzamos con las fichas del juego. En sistema diédrico habíamos visto en la introducción que teníamos el punto, la recta y el plano. En este primer vídeo, en esta primera clase, voy a desarrollar el punto al máximo. ¿Por qué lo hago así? ¿Por qué quiero hacer las clases de esta forma? Porque hay muchos profesores y cada uno pues, le da importancia a una parte o a otra. Entonces voy a intentar contar todo lo que hay sobre el punto y bueno, también por otro lado os sirve para manejar el diédrico con más soltura, ¿no? Bien, ya vimos en la introducción en qué consiste el sistema diédrico. Hoy vamos a hablar solamente del punto y para eso necesito primero tener mi esquema espacial y desarrollarlo ahora en diédrico. Bien, suponemos plano vertical, plano horizontal, primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Yo suelo ponerlo con números romanos, normalmente la mayoría de los profesores lo hacemos así, primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante. Decía que esta era la línea de tierra y ahora colocamos un punto en el espacio, por ejemplo ese punto A, y ya hemos visto que el sistema diédrico consiste en la proyección ortogonal de ese punto sobre el plano vertical y horizontal. Es decir, proyectamos de forma perpendicular y cuando cortemos al plano vertical dibujamos su proyección vertical. También hemos visto que se puede llamar A' o A2. Si este punto lo proyectamos sobre el horizontal, colocamos la proyección A. Bien, igualmente os recuerdo que lo que vamos a hacer es mover el plano horizontal utilizando como eje de giro la línea de tierra para hacerlo coincidir con el plano vertical y que todo se quede en un solo plano. Ese plano va a ser nuestro papel. Entonces, ese punto, a la hora de representarlo, si este es nuestro folio, si este es nuestro formato, pondríamos A' a esta distancia de la línea de tierra y esa distancia de la línea de tierra se llama cota. Y A, la proyección horizontal, a esa distancia de la línea de tierra que se llama alejamiento. Entonces, situamos A', esta línea que ponemos siempre los profesores, a veces discontinua, a veces continua, no es sino una línea de referencia, no significa nada. Es simplemente para que se entienda que A' y A en mi folio están una sobre otra. Si no se dibujaran no pasaría nada. De hecho, en diédrico directo, que es otro tipo de sistema similar a este, pero bueno, no tiene línea de tierra, no se representa, no hace falta representar esa línea. Que se ponen bien, que no se ponen, no son necesarias. En diédrico clásico se suele hacer porque luego aquí hay muchos puntos, muchas rectas, muchos planos, pues para que siempre se vea que se corresponde. Vale, pues este punto A decía que tiene una distancia a la línea de tierra, que es la cota, y una distancia desde A a la línea de tierra, que es el alejamiento. ¿Realmente qué es la cota? Si nosotros partimos de A mayúscula, la cota es la distancia que hay de A al plano horizontal. Esa es la cota. Como veis, coincide con la distancia que hay de A' a la línea de tierra. Claro, como nosotros trabajamos en diédrico, nos interesa más quedarnos con este concepto a la hora de dibujar. Pero no hay que olvidar que en realidad hablamos de distancia de un punto al plano horizontal de proyección. Y la distancia de un punto al plano vertical se llama
alejamiento. Como trabajamos con la proyección horizontal, pues coincide, como veis, con la distancia de la línea de tierra hasta el punto A. Bien, pues aquí hay que sacar un sistema de ejes cartesianos, de ejes coordenados, en este caso para sacar la distancia que hay de alejamiento y cota de un punto mediante coordenadas de ese punto en el espacio. Voy a establecer, por ejemplo, que este es el origen de coordenadas. El origen de coordenadas siempre nos lo van a dar en la línea de tierra. Aquí también hay que tener cuidado, porque hay profesores que te dan el punto ya dibujado, entonces no van a utilizar coordenadas. Otros profesores te dan las coordenadas del punto y por eso quería explicarlo. Entonces, bueno, aquí he puesto 1, 2, 3 y 4 unidades. 1, 2, 3 y 4 unidades. Y este sería el origen de coordenadas. Vale, pues a esta distancia, es decir, la distancia que hay desde el origen de coordenadas hasta la colocación del punto A, se le suele llamar distancia al origen. Bien, si yo colocara ahí un sistema de ejes cartesianos, igual que se hace en cualquier representación en el espacio, ¿no? Yo tengo un eje X, que en este caso coincide con la línea de tierra, un eje Y, que es perpendicular al plano vertical y coincide con el plano horizontal, y un eje Z, que en este caso coincide con el vertical y es perpendicular al horizontal. Es decir, es como si desde aquí, desde el origen, nosotros dibujáramos esos ejes. Esto sí es verdad que no lo suele hacer nadie. O sea, dibujar desde O el eje X, el eje Y y el eje Z no tiene mucho sentido. Entre otras cosas porque el eje X también tiene esta zona, vamos a llamarle a esta la zona positiva, pues esta sería la zona negativa del eje X. Lo mismo pasaría con el Y, también tendría una zona por aquí del eje Y que sería negativa, y el eje Z también tiene su zona negativa. Bien, ¿todo esto para qué es? Para que cuando el profesor me diga en un examen, colocar el punto A de coordenadas 4, 7, 3, voy a poner 5, ¿no? Para que me sirva ese ejemplo que tengo ya puesto. 4, 7, 5. Me está diciendo que A tiene coordenada X, coordenada Y y coordenada Z. O lo que es igual, distancia al origen, alejamiento y cota. Bien, esto realmente se hace por convenio. Es decir, en cada zona, en cada sitio, cada profesor puede cambiar el orden de esto, poniendo primero cota, luego alejamiento y luego distancia al origen. Es decir, me da igual cómo lo ponga. Entonces, una vez que conozcamos cuál es el sistema de nuestro profesor, pues lo que me está marcando sí es lo mismo, ¿no? Es decir, distancia al origen desde el origen en el eje X. El eje Y siempre va a ser el que está en el plano horizontal y el eje Z el que se encuentra en el plano vertical. Entonces, lo único que es verdad que esto, pues dependiendo del profesor, lo cambian de distintas formas. Yo he puesto la que normalmente se utiliza, la mayoría de los profesores utilizamos esa organización en las coordenadas, pero si en vuestro caso lo cambian, pues bueno, es adaptarse a vuestro profesor, a vuestro ejercicio. Entonces, el alejamiento es la segunda coordenada, la coordenada Y. Fijaros que el eje Y me marca el alejamiento. En teoría, si esto tiene 1, 2, 3 y 4 de distancia al origen, ahora tiene 7 de alejamiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y 5 de cota. 1, 2, 3, 4 y 5 para la cota. Es decir, aquí habríamos puesto 7 de alejamiento y aquí 5 de cota.
Bien, pero a veces tengo distancia al origen negativa, o alejamiento negativo, o cota negativa. Claro, imaginar, por ejemplo, este otro punto. Le voy a poner 2 de distancia al origen. Pero ahora voy a colocar un alejamiento que sea negativo. Pues iría hacia esa zona, hacia el segundo cuadrante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pues ese punto sería B. Y ahora cota 3. Pues 1, 2 y 3. Este sería B, este B' y este B mayúscula. He puesto cota positiva. Si yo voy a poner cota negativa, menos 3, el punto quedaría por aquí debajo en el espacio. Si os fijáis en las 3 coordenadas es muy sencillo. Es seguir simplemente las zonas positivas y negativas. ¿Cómo sería en nuestro esquema? Pues voy a borrar esto. Uno y 2. Y en esa línea vertical se encuentra el punto B. Ahora, alejamiento negativo. Fijaros que el punto B, por cómo funciona el diédrico, quedaría por encima de la línea de tierra. Pues tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esto sería B, la proyección horizontal del punto. Y la cota sería 3, positiva. Este sería B'. Entonces nuestro punto ahora, que hemos representado en el segundo cuadrante, digamos que tiene este esquema. Esta parte, por ejemplo, pues sobra, no hace falta ni dibujarla. Vale, pues este es nuestro sistema de ejes cartesianos que vamos a utilizar en el espacio con los 3 ejes X y Z y con este orden: distancia al origen, alejamiento y cota. Si queréis os pongo aquí también las coordenadas del punto B que hemos puesto como ejemplo, que era el 2 de distancia al origen, el menos 7, no, menos 9 habíamos dicho, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, he puesto 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, perdón. Como el otro era 7, también le he puesto igual. Menos 9, B', B', perdón. 2, menos 9 y 3 de cota. 1, 2 y 3. Bien, ¿cuántas posiciones relativas tiene el punto en el espacio? ¿Qué significa eso? La verdad es que aquí también hay libros que cada uno saca un número de posiciones. Si yo hablo del diédrico tal cual está, sin meter ningún otro elemento, el punto tiene 17 posiciones relativas con respecto a estos planos. Yo puedo dibujar el punto en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en los planos de proyección o en la línea de tierra. Claro, pero falta algo. Ahí no están las 17 posiciones. Y es porque se considera que un punto podría estar más cerca del plano vertical que del plano horizontal. Por ejemplo, este punto C, C'C, o más cerca del plano horizontal que del plano vertical. D, D, D'. Bien, para saber cómo se representa eso, aparecen 2 elementos fundamentales en los exámenes. En bachillerato se usan, en la universidad es fundamental, lo utilizan todos los profesores, tanto en los enunciados como en la realización de los ejercicios. Son los planos bisectores. Vale, voy a borrar esto. Yo explico el concepto del plano bisector. La palabra bisector, pues, como veis, viene de bisectriz. Si este es mi esquema del diédrico, línea de tierra, cada uno de esos cuadrantes lo puedo dividir en 2 partes iguales.
obteniendo 8 octantes. Aquí, en esta perspectiva, se ve mejor si hablo de este bisector. Fijaros en este plano. Suponiendo que forme ...45 grados con el plano horizontal y con el plano vertical. Es el plano bisector entre el plano vertical y el plano horizontal. ¿Vale? Bisector, bisectriz. Este se considera que es el segundo bisector. Y si hago lo mismo en esta otra zona, dividiendo el primer cuadrante en dos partes iguales, igual pasaría con el tercer cuadrante. Este es el primer bisector. Luego veremos que los bisectores, no se representan en diédrico, por lo menos en la proyección vertical y horizontal, y por eso se utilizan luego mucho como referencia en los ejercicios de examen. Porque cuesta trabajo utilizarlos, cuesta trabajo verlos en el espacio. Bien, pues esos cuadrantes los hemos dividido en 8 partes. Ahora ya sí tiene sentido que hablemos de un punto del primer octante, uno del segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Ya tengo 8 puntos. A eso le voy a añadir los que están en los planos. 9, 10, 11, 12. Este lo voy a poner aquí abajo. 13 y 14. Le vamos a añadir a eso, me faltan 2, ¿no? El del plano vertical. 15 y 16. He puesto lo del plano horizontal, no había puesto lo del plano vertical. Y por último, el que comentaba antes también, el que se encuentra en la línea de tierra. De ahí esas 17 posiciones relativas. Es la que, normalmente todos los profesores hablamos. Los primeros casos, por ejemplo, el punto del primer cuadrante que está en este bisector o en el primer octante, en el primer bisector o en el segundo octante, pues la verdad es que a la hora de trabajar con ellos en diédrico me da igual utilizar uno u otro. Pero sí es verdad que hay determinados ejercicios, sobre todo igual a nivel de bachillerato, donde un profesor te dice, bueno, pues cámbiame un punto que esté en el primer octante a un punto del sexto. Bueno, pues mediante cambios de plano, mediante giros, se puede hacer todo esto, ¿no? Esos métodos operativos que os contaba en la introducción. Por eso he contado esas 17 posiciones. Vale, ya hemos visto cómo colocar el punto mediante coordenadas. También hemos visto lo que es la cota, el alejamiento y el cómo ahora dividimos el espacio. Insisto en que los bisectores simplemente sirven como planos de referencia. Es decir, este punto A se sigue proyectando en el plano vertical y en el horizontal. Bien, sin embargo, de todos esos puntos hay algunos que son especiales. Son especiales a la hora de resolver ejercicios, nos van a ayudar. Esos puntos, aunque suena a cachondeo, le vamos a llamar aquí puntos amigos. Esto no lo utilicéis en clase, simplemente entre nosotros, porque cuando yo esté resolviendo un ejercicio diré, como ese punto es un punto amigo, sé que bla 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 bla. ¿Vale? Y luego están los puntos de los cuadrantes. Vamos a hablar de puntos del primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Esto es lo que más nos interesa. Un punto del primer cuadrante, fijaros en este, por ejemplo, el punto A', como A baja por debajo de la línea de tierra, siempre tendrá este esquema. A', A. Siempre. Entonces, ¿en qué se diferencia con este punto B? Bueno, que en el caso del punto B, como está en el bisector, pues tendrá esta distancia, la cota, igual que el alejamiento.
¿Y en qué se diferencia de este punto C? Pues A tendría poca cota y mucho alejamiento, mientras que C tendría más cota y menos alejamiento. Pero a fin de cuentas, lo que a nosotros nos interesa para los ejercicios es saber que este punto, siempre que me encuentre este esquema, estoy en el primer cuadrante. ¿Puedo hacer mi esquema espacial? Claro, pero identificarlo directamente en diédrico nos facilita rapidez, ¿no? Sobre todo en los ejercicios. ¿Cómo será un punto del segundo? Pues si yo cojo, por ejemplo, A, B, C, D, E, F. Venga, el punto F. Lo proyecto en el horizontal, lo proyecto en el vertical. Fijaros que F' queda, no se mueve, queda por encima de la línea de tierra, y F sube a la zona por encima de la línea de tierra, la zona del plano horizontal posterior. Luego ese punto F, en el segundo cuadrante, pues se vería así. Yo no voy a utilizar la letra F en mi cuadro, este esquema, sino que voy a poner siempre el punto A, para que tengáis siempre la misma referencia. Entonces le voy a poner la letra A, y sería A', A. Bueno, lo mismo que pasa con el primer cuadrante. Me da igual que cojáis F, E o D. Lo que quiero simbolizar aquí es que siempre que tengamos un punto del segundo cuadrante, las dos proyecciones estarán por encima de la línea de tierra. Siempre. Un punto del tercero. Igual, si yo cojo este punto y lo proyecto, voy a ponerlo aquí. Esta proyección vertical se queda por debajo y esta proyección horizontal por arriba. Es decir, que quedaría opuesto al primer cuadrante. Esto es A y eso es A'. Justo al contrario que lo que ocurría en el primer cuadrante. Y un punto del cuarto nos quedará contrario a un punto del segundo. Las dos proyecciones del punto quedarían por debajo de la línea de tierra. Cuarto cuadrante. Bien, si lo queréis ver aquí, pues igual, cogéis un punto, proyectáis. Y fijaros cómo esta parte del plano horizontal bajaba, este se queda quieto, pues este punto, no sé, voy a llamarle K, nos daría K' y K también por debajo. Vale, pues a lo largo del curso de diédrico vais a ver una serie de cuadros, de esquemas, que me gustaría que luego los pasarais a limpio, los tuvierais siempre presentes, como en unas fichas, ¿no? Recordad que al principio en la introducción os dije que es como si nosotros, a efectos de líneas continuas y discontinuas, estuviésemos siempre en el primer cuadrante. Entonces, las líneas que unan puntos del primer cuadrante serán continuas. Que tenga un punto del segundo cuadrante con otro punto del segundo cuadrante, esa línea será discontinua, ¿no? Lo veremos después en la recta, pero es importante identificar que solo lo del primer cuadrante es lo que luego consideraremos con línea continua. Vale, por último, ¿qué son los puntos amigos? De todos los puntos que yo tengo ahí, hay algunos que están representados en diédrico y coinciden con el espacio. Por ejemplo, si yo pongo aquí A' en la línea de tierra, y me da igual dónde pongamos A, ese punto se encuentra en el plano horizontal de proyección. Un punto que esté, vamos a poner aquí, punto, no sé, J. En el plano horizontal, fijaros que J' estaría en la línea de tierra. Y J en este caso quedaría por debajo, porque baja, ¿no? Es decir, la J, proyección horizontal, coincide con la J mayúscula. Entonces, a pesar de tener las proyecciones del punto, me está diciendo dónde está J del espacio. Nosotros vamos a trabajar siempre con los planos de proyección, con el horizontal y el vertical. Estos puntos, al estar en el horizontal o en el vertical, que es el que voy a poner ahora, este estaría en el horizontal. Plano horizontal de proyección.
Y un punto que esté en el plano vertical siempre tendrá este otro esquema. A. Bueno, no hace falta donde colocar A', me da exactamente igual, no hace falta ponerlo. Si queréis, pues por tener un ejemplo, esto sería A' y esto A. Pero el que me interesa es que veáis que si A está en la línea de tierra, imaginar este punto, M. Al proyectarlo en el vertical, esto es M', coincide, ¿no? Está ya en el vertical, su proyección coincide. Pero al proyectarlo en el horizontal, coincidiría con la línea de tierra. Por último, tendríamos el punto situado sobre la línea de tierra. Ese punto en el espacio, pues cualquiera de los que estén en la línea de tierra, sus dos proyecciones coinciden con la línea de tierra y con el punto del espacio. Es decir, un punto N tendrá aquí N' y N sobre la línea de tierra. Yo lo sigo representando con la letra A y pondremos punto de la línea de tierra. Vale, pues este otro esquema, este otro cuadro, también va a ser muy importante. Estos puntos son puntos amigos, ya veréis por qué nos van a ayudar en la resolución de ejercicios. El motivo ya sabéis, porque siempre trabajamos con las proyecciones sobre los planos y esos puntos se encuentran sobre nuestros planos de proyección. Veremos en las próximas clases, hablaremos de recta, hablaremos de planos y bueno, irán saliendo también nuevas cositas sobre los puntos.